Laia, ¿eres un ser humano? Soy un experimento. Un experimento en constante mutación. No sé si soy humano, humana o un animal salvaje que no se adapta bien al medio. Hablando de animales, yo recuerdo una fotografía que tú subiste una vez a tu blog, creo recordar, porque no la he buscado en el mundo virtual y no la he encontrado. Es una fotografía de un conejo, Sí, en el que sales tú de niña, sí, muy contenta, con una cara radiante de alegría, sí. un poco casi encima del conejo, abrazándolo, O o atrapándolo. atrapándolo, Sí, y el sí, conejo muy cazándolo. quieto, cazándolo, Sí, con una carita redonda. Estaba muy sí, graciosa, la sí, verdad. sí, la tengo por ahí. Te quería preguntar por esa foto, Sí. por qué sentías en ese momento y por tu infancia, cómo la recuerdas a partir de esa instantánea, digamos. Vale, ya. Esa foto me gusta, la escaneé hace tiempo porque era una foto que tenían mis padres en casa. Y, y me gusta porque me conecta con los momentos en los que yo iba al pueblo de mi padre y bueno, en verano, ¿no? Y tenía como una segunda, una segunda vida, ¿vale? Porque una era la vida en la ciudad, el colegio, todo eso, y la vida del pueblo, la vida del campo, era el contacto con los animales realmente, era eso, ¿no? Y era eso lo que a mí me motivaba más en la infancia, como un poco vía por un lado, de escape y de conexión conmigo misma. Y, y sí, es una foto como muy feliz, como muy feliz, sí, pero es que ahí yo me sentía feliz, ¿no? Me sentía... no No sé. había mucha distancia con el mundo, o sea, el mundo estaba muy cerca, se podía tocar. Sí, posiblemente, o aprendía otras cosas, aprendía otras experiencias y otras cosas que no aprendía en la ciudad o no aprendía en el colegio, ¿no? Que era sobre todo, pues, ese asombro ante las cosas pequeñas, ante los seres que estaban por ahí pululando y no estaban, eh, digamos, tan ordenados, ¿no? Como los seres humanos. Y eso, sí, recuerdo muchas experiencias sobre todo de eso, de animales, de cruzarme con animales, de babosas, de gatos, de perros, de conejos, de gallinas, de cerdos, de todo tipo de animales, de erizos también, Erizos. sí, y insectos, la mantis religiosa, que siempre me ha fascinado también. Esa infancia era una infancia y la otra era la de aquí, ¿no? La de Barcelona y el colegio, la vida más reglada, por decirlo así. Entonces son dos dos focos distintos. Bueno, te voy a hacer una serie de preguntas más Vale. metafísicas y curiosas. Sí. Una de ellas te la suelto tal cual. ¿Qué crees que es el universo? ¿Qué creo que es el universo? Una hipótesis por delirante que te pueda parecer. Tengo que pensar mucho en esto, ¿eh? Es complicada la pregunta. Sí, es muy complicada y con lo único que puedo contestar es con vaguedades, en realidad. No tengo ninguna certeza sobre nada. Lo que creo que es el universo en realidad es... Para mí es... Posiblemente es un orden que para mí está desordenado, porque no lo conozco, ¿no? No conozco cuál es. Para mí es igual, posiblemente es una fuente también de continuos asombros, porque es algo que
parece intocable también, ¿no? O sea, es como lo que nos ordena o lo que nos hace ser lo que somos, lo que está un poco por encima y por debajo de nosotros, ¿no? Y a lo que sin embargo no podemos llegar, ¿no? No tengo ninguna hipótesis sobre lo que sea. Bueno, creo que es una hipótesis muy interesante la que sin querer o queriendo has formulado. Otra pregunta difícil. Vale. ¿Qué crees o qué imaginas que es la conciencia? ¿Qué imagino que es la conciencia? Una especie de velo o algo así, que también es un filtro, ¿no? Algo así imagino que es. ¿Y piensas que puede haber algún tipo de relación entre la conciencia y el universo? Evidentemente la hay porque estamos aquí para percibir un mundo, ¿no? Pero ¿imaginas algún tipo de correlación más allá de esa cosa tan vaga, ¿no? De que estamos aquí para percibir el mundo? ¿Una correlación directa, quieres decir? O indirecta, o metafórica, o alegórica, o poética, no sé. Son preguntas difíciles. Ahora sí. Vendrán las fáciles. Sí. No, creo que, bueno, en mi experiencia subjetiva, que es a lo único que puedo remitirme, posiblemente hay una experiencia más de la escisión que de la conexión con el universo como una especie de totalidad, desde la conciencia. A pesar de eso, sí que hay momentos digamos, de relación muy fluida, ¿no? Pero esa escisión para ti no es negativa, ¿no? O sea, tú puedes utilizar eso. Sí, para crecer o para fluir o para abrir algo, ¿no? Puedes usarlo. Sí, no digo que sea una escisión negativa, no, en absoluto. Además creo que posiblemente es una decisión necesaria. Porque si no, no habría individuación, no sé cómo decirlo, no habría ni siquiera conciencias. Claro. Sería todo una. No habría expresión de las diferentes conciencias. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Sería como todo uno, sería una cosa monolítica, ¿no? Expresión, que no quiere decir que todo no sea la misma cosa, que se expresa de diferentes maneras, ¿no? Es posible que sea así, pero la vivencia de eso es desde diferentes ángulos. No sé si me estoy enrevesando demasiado. Al contrario, te estás aclarando. Sí. Vale. Algo que te indigne automáticamente y algo que te haga automáticamente feliz. Vale. Me indigna mucho la injusticia en general. Lo que percibo como injusticias o cualquier tipo de injusticia, cualquier atropello que sea a seres humanos o no humanos, ¿no? Pero generalmente las acciones, digamos, para eso tengo como una especie de... Sí, como un radar que a veces me omnibula y no me deja ver más allá, es decir, algo que es injusto automáticamente me descentra y me subleva mucho. Y intento vivir de acuerdo con... Bueno, intento no, o sea, es que me agrede físicamente incluso. Entonces siempre he intentado ser muy justa en ese sentido, pero... La respuesta ante la injusticia es iracunda, o sea... Iracunda y me enfada e intento intervenir, sí, en lo que puedo, que normalmente son cosas normalmente pequeñas, ¿no? De lo poco que se puede hacer. Pero es algo que sí, siempre ha sido como una especie de fijación yo creo que desde la infancia y la adolescencia, porque lo recuerdo, recuerdo en el instituto gente a la que, bueno, lo típico, ¿no? Gente a la que se le acosaba o se le molestaba
etcétera, a mí esto me ponía muy enferma y incluso sermoneaba al acosador. Y esto es algo que no es que ahora practique, pero no sermoneo, pero sí que recuerdo siempre ese foco, siempre lo injusto me enerva mucho, profundamente. Y algo que me haga automáticamente feliz. Imagino que hay muchas cosas, pero Muchas bueno, cosas. piensa en una. Que, Pues que se pueda contar, no sé. Sí, claro que se puede contar. Algo muy simple como despertar y que haga un buen día. Pues, Eso me puede cambiar absolutamente claro. y hacerme la persona más feliz del mundo en ese momento. Sí. Algo tan idiota como eso. Fantástico. Relacionado con esto de la injusticia, Sí. te quería preguntar cómo, bueno, llevando la justicia y la injusticia a un término más social, Sí. ¿cómo te ves a ti misma en términos políticos? ¿Y qué opinión te merece esa construcción o entelequia que, a falta de una expresión mejor, podemos definir como el estado del mundo, entre comillas, ¿no? ¿Qué impresión te provoca el estado del mundo y cómo te defines tú en términos políticos? ¿Cómo me defino en términos políticos? Bueno. ¿Cómo te sientes tú con eso? No me quiero poner ninguna etiqueta concreta, decir que soy comunista o que soy anarquista o que soy... Siempre he estado muy cerca de eso, ¿no? Muy cerca de... Bueno, de hecho, sí, o sea, cuando era muy jovencita pues estaba en grupos relacionados con, bueno, con el anarquismo de alguna manera, etcétera, y con el feminismo, ¿no? Que me parece un foco también, nuevamente digo foco, desde el cual veo la realidad, digamos, como sesgada a partir no solamente de la experiencia de las mujeres, sino como algo más general. Es algo que para mí es una perspectiva, ¿no? que incide tanto en la, digamos, en la condición de las mujeres como de todos los seres humanos, ¿no? Yo pienso eso también, que el feminismo es un punto de vista que se puede universalizar. Sí, eso y para mí es un punto de vista aplicarse a cualquier universal. tipo de desigualdad, a cualquier tipo de... no sé, una respuesta feminista se puede aplicar perfectamente a un problema de xenofobia, por ejemplo, Sí, o a un sí, problema de otro tipo, no necesariamente que tenga que ver con la misoginia o el androcentrismo, ¿no? Que también, por supuesto, ¿no? No, claro, pero es más, es porque yo creo que el descubrimiento del feminismo para mí, cuando empecé a tener algunas lecturas o de esto que hace mucho tiempo, realmente fue pasar del punto de vista, bueno, fue como un traspase o un trasvase, que siempre se hace en dos direcciones, el punto de vista universal al particular y viceversa, ¿no? Es decir, no solamente que las mujeres como grupo estemos oprimidas o que tengamos menos derechos, no solamente eso, sino que es una perspectiva, digamos, que abre brechas, ¿no? en todas las capas y en todas las injusticias que hay a nivel social, ¿no? Entonces, para mí un poco es, si me defino como feminista, que eso es algo que sí que hago, es porque esto... Te quería preguntar si nos presentas a Dino. O sea, si lo puedes coger. Bueno, cuando se acerque lo coges y lo enseñas a cámara, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que lo único que quiero es tirar las cosas. Vale. Me parece y molestar un poco. Perdona por la interrupción. Sí, no, pero cuando lo veas por ahí, cógelo y lo muestras así a cámara. Vale. Que participe también de... Sí, que diga algo también, que me responda a mí las preguntas que me haces. Pues eso que estaba diciendo, que dentro de una perspectiva feminista se engloban todas las perspectivas políticas que están para mí
a la izquierda. Y no todas las izquierdas Mm. son feministas Por supuesto, por supuesto. o han tenido en cuenta ese punto de vista. Entonces, un poco va por ahí, ¿no? Bien. Ahora te voy a hacer una pregunta un poco delicada, pero curiosa, ¿no? O sea, bueno, porque hemos hablado de la infancia, de la vida, del universo, la conciencia. Y te quería preguntar por la muerte, si tú tienes alguna idea sobre la muerte. O si incluso, mira, personificándolo un poco más, si has llegado a imaginar tu propia muerte, ¿no? ¿Qué puede significar desaparecer, no? Mi propia muerte, Sí. ¿cómo sería? ¿La manera o qué significaría la muerte? ¿Cómo imaginas que puede ser acercarte tú a la extinción de tu presencia en el mundo? O sea, no cómo imaginas que vas a morir de qué enfermedad o a qué edad ni nada, ¿no? No algo de esa naturaleza, porque además imaginar algo así es improbable. O sea, no creo que nadie pueda anticiparse a eso, ¿no? Pero si eres capaz de ponerte en el trance de pensar que en algún momento dado tu presencia en el mundo simplemente desaparece, aunque pueda dejar alguna huella, y cómo te relacionas con eso, ¿no? Con tu propia desaparición y con la huella que tú crees que puedas dejar en la realidad o en otras personas. Bueno, el tema de la muerte siempre me ha preocupado, por decirlo así, o ocupado el pensamiento. Y bueno, te cuento un poco cómo lo vivo yo, ¿no? Me ha ocupado el pensamiento, luego de repente ese pensamiento se ha desalojado y ha vuelto y ha vuelto a venir, y de hecho en lo que escribo aparece mucho el tema de la muerte, o ha aparecido. La idea que yo tengo de la muerte, o la imagen que yo tengo de la muerte, es como una especie de retorno, que es algo muy cuestionable, que yo también me quiero cuestionar porque lo imagino así, ¿no? Pero sí, tiene que ver con un retorno a algún lugar, o con una especie de viaje a algún lugar, del que creo, de manera inconsciente y desconocida, en el que creo haber estado, ¿no? Entonces, posiblemente esto no sea nada más que un resquicio de alguna cosa que funciona a nivel colectivo, ¿no? Posiblemente. ¿Ese lugar para ti sería un lugar sin forma, o sea, indiferenciado, algo que no se puede nombrar? ¿O te atreverías a darle algún nombre metafórico que te atreverías a nombrar ese lugar? Aunque sea con una metáfora, ¿eh? Con una palabra, con un verbo, con un... O sea, no te digo que me digas paraíso, cielo, infierno, sino... No tiene nada que ver ni con paraíso, cielo, infierno. Creo que dar un nombre a eso es muy controvertido, y además significa ya directamente reducirlo. Entonces no lo sé, yo sé que tengo imágenes, porque sobre todo mi pensamiento funciona por imágenes y por intersecciones de imágenes, y así es la manera en que mi máquina mental funciona, de algún modo. Y esas imágenes a veces las traslado a las palabras y otras veces se quedan solamente en cuanto a imágenes, pero prefiero no darle un nombre porque ya dar nombres cada vez me cuesta más. Claro. Aún así, vamos a hacer un pequeño ejercicio como lúdico, digamos, ¿no? O sea, imagínate que resulta que mueres, y se te ofrecen una serie de posibilidades, ¿no? Reencarnación, paraíso, infierno, purgatorio, limbo, que es un lugar muy especial, la absoluta aniquilación, la nada absoluta. ¿Qué opción elegirías? ¿Qué opción elegirías? Sí. ¿Por cuál me encantaría? Claramente por la reencarnación, sin ningún tipo de duda. Por cualquier reencarnación. ¿Y en qué te gustaría reencarnarte? ¿Animal? ¿Qué tipo de animal? ¿Planta? ¿Espíritu aéreo? Me gustaría reencarnarme en... Bueno, si yo pudiera elegir, que eso se puede hacer como materia de ficción, en muchísimas cosas,
Cosas vivas y cosas muertas, posiblemente. Bueno, de hecho, según las teorías clásicas de la reencarnación de la India, los jainas dicen que cada forma matérica tiene un espíritu. O sea, te puedes reencarnar en una piedra perfectamente, porque la piedra tiene un jiva, tiene un espíritu. Lo que pasa es que tiene una frecuencia vibratoria tan alejada del humano y del animal que nosotros no percibimos eso como vida. Pero estaría vivo, te puedes reencarnar a lo mejor en una almendra, ¿no? O en una flor, o en un jarro, ¿no? Y es interesante, ¿no? O sea, que puede ser una frecuencia vibratoria, digamos, tan, por decirlo así, tan baja, tan lenta, que no lo percibimos como vida, ¿no? Porque, entonces, eso es interesante, ¿no? Poder reencarnarte en algo aparentemente inerte. Sí. Sí. O en un elemento. En un elemento, no sé, en el fuego o en agua también. En fuego estaría bien. Qué bien. No, en serio, sí, claro, si yo pudiera elegir, viviría todas las vidas posibles y todas las formas. Claro. Eso es algo que... Todas las metamorfosis, ¿te gustaría vivir las metamorfosis? ¿Cambiar? Sí. Es algo proteico, digamos, ¿no? O sea, fluir de un estado a otro. Sí, eso me parece... Bueno, claro, si lo pudiera experimentar, más allá del lenguaje o el deseo, sería perfecto. Qué bueno. Bueno, era concretando un poco más y entendiendo que esta pregunta también es una especie de juego también, ¿no? Imagínate que contra todo pronóstico existe el infierno. Sí. Existe. Contra lo que dicen ya los eclesiásticos. Imagínate que existe, que tú resulta que vas al infierno, ¿no? Y que el infierno adopta una forma distinta para cada réprobo, digamos, ¿no? O sea, el infierno es un infierno personalizado. Unos pueden llegar a un infierno de fuego, otros a un infierno de hielo, otros a un infierno que sea un desierto, otros a un infierno que sea un laberinto, etc. No lo sé. ¿Cuál es el infierno al que temerías llegar? Vale, el que temería llegar. Sí. Al que temería llegar sería al infierno de la repetición. Interesante. De la repetición, como cuando un pensamiento te percute obsesivamente. Es una experiencia horrible y no recomendable en absoluto. Ese tipo de repetición, es decir, algo que no cesa, ¿no? Un poco como Sísifo o algo así, que no cesa y tiene que reproducir siempre los mismos actos, o peor, un sonido repetido. Un sonido repetido o una palabra repetida hasta el infinito o algo así. O una frase o un pensamiento que no te abandona. Eso para mí sería el peor infierno. Bien. Sí. Bien. Seguro. Bueno, ahora te voy a leer varias frases de una serie de autores que, bueno, creo que te gustan bastante, para que, bueno, simplemente las comentes o digas qué te sugieren, o a partir de ahí, con total libertad que, en fin, puedas expresarte. Vamos a ver, la primera es de Robert Balser. Sí. A mí me gusta muchísimo esta frase, muchísimo. Y dice: carecer de algo también tiene fragancia y energía. Carecer de algo también tiene fragancia y energía. Es un poco contradictoria, no sé. Sí. Estoy pensando que, claro. Tranquila, tienes todo el tiempo del mundo. Desde luego. Queda limitado al tiempo de duración de la entrevista. Pero... carecer de algo también tiene fragancia y energía. Me hace pensar en el deseo, esta frase, conozco mucho a Balser y me encanta, es uno de mis autores preferidos también. Me hace pensar en el deseo
desde el punto de vista de la no carencia. Es decir, desear algo no tiene por qué ser tener que ver con estar incompleto o carecer de ello, ¿no? Sino con ensamblarse, ¿no? con las cosas que uno desea en otros movimientos, ¿no? Entonces esta frase, pues igual lo que automáticamente me viene a la cabeza es eso, como una especie de posibilidad de pensar el deseo desde la no ausencia, ¿no? O sea, la carencia como no ausencia de algo, sino como algo en sí mismo íntegro ya. O sea, la carencia es algo también, es un algo, no es la nada, ¿no? No es no tener, es ya algo, es un constructo, es una posibilidad de la realidad, ¿no? Y creemos que deseamos lo que no tenemos o de lo que carecemos, pero en realidad deseamos carencia, pero porque carencia también es... Claro, entiendo. Sí, y además, si no hay carencia, ¿cómo construyes algo también, no? O sea, quiero decir, la utilidad de las cosas a veces es su vacío, ¿no? Es su hueco, el hueco permite habitar, el hueco... Sí. Desde un jarro, el hueco es lo que te permite llenarlo de agua, ¿no? O sea, algo tan sencillo como eso. Sí. Y, o sea, una estructura mental, un lienzo, digamos, ¿no? Siempre que y cuando intentamos esta carencia como algo positivo, nos permite la posibilidad de pronunciar un cuerpo, ¿no? Realmente. Sí, es que justo es eso, que la carencia ya en sí sea algo positivo, ¿no? que no lo veamos en términos negativos. Claro, perfecto. Paso a una segunda frase, que esta es de tus favoritas, creo. Sí, a ver. Alejandra Pizarnik dice: esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa. O sea, por eso cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa. Y otra cosa. Sí, claro, es que son frases tan... son muy poderosas, ¿no? Claro, son muy poderosas, ¿qué decir con eso, no? Sí. Bueno, mira, te podría invitar a que pensaras o te atrevieras a pensar qué puede ser ese más y esa otra cosa, ¿no? Más y esa otra cosa. Sí. Más allá de lo que cada la palabra palabra dice lo que dice y además más y otra cosa. Es fastidioso, ¿eh? Es fastidioso. Bueno, no sé, creo que para mí a lo que me lleva o me remite esa frase sería, a ver, estoy haciendo un ejercicio de pensar alguna forma de comparación o algo. Es que estoy escuchando el aullido. Yo también. En realidad, la utilidad y la inutilidad del lenguaje, ¿no? Sí. La utilidad y la inutilidad a la vez del lenguaje. Por eso, antes cuando decía que cada vez me cuesta más nombrar, también es verdad que cada vez me cuesta más pensar, ergo nombrar. Y lo que uno se cuestiona todo el rato, ¿no? ¿Por qué decir, ¿no? O para qué. ¿Para qué? Que eso también lo decía Alejandra Pizarnik, que hay que escribir sin para qué, ¿no? Algo así decía en un poema.
y el aullido, el aullido del licántropo, es a lo que podemos tender cuando el lenguaje se ha acabado, ¿no? Pero a la vez, claro, es como, pues eso, como una pescadilla que se muerde la cola continua, ¿no? La posibilidad que abre el lenguaje poético quizá es la búsqueda de un significado infinito, ¿no? O la posibilidad de un significado infinito con cada palabra, ¿no? Y eso, a la vez que es interesante y enriquecedor, también es controvertido, ¿no? Porque, o peligroso. Ese significado infinito tú no lo relacionas con ninguna trascendencia, ¿verdad? O sea, no, decir... en mi caso no. No es eso, es otra cosa. Claro. No. Es más... No, para mí no vivo en... No, te lo pregunto porque yo ya sé que no... Sí. Que el campo trascendente está ausente completamente en lo que tú eres, me parece. Sí. Pero bueno, simplemente te lo subrayo para que, vale. Para que digas, esa infinitud, digamos, se proyecta en otro lugar, ¿no? Se proyecta en otro lugar, se proyecta... De lenguaje, exacto, más bien en una concatenación de lenguajes o de posibilidades de lenguaje, sí. Bien. Sí, y la última frase de esa frase que has leído un poco va hacia ahí, ¿no? Pero claro, cuando yo digo que mi mayor temor es el infierno de la repetición, también tiene que ver con la repetición, esto que estoy diciendo, sí, con lo cual volvemos a la espiral, ¿no? Sí. Bueno, otra frase. Venga, de Chantal Maillard. Escribo para que el agua envenenada pueda beberse. Sí. Pues esa frase y ese poema son brutales, ¿no? Para mí. Y yo lo suscribo 100% además. Esa frase en particular, ese verso. Sí. Si hay algo para lo que pueda servir la escritura, ese verso lo dice, es que no se puede decir más. Claro. Hay en ese poema, antes de ese verso, porque es el verso que acaba de escribir, y uniéndolo a lo anterior, quiero recordar que en un momento dado se dice escribir para ejercer lo inútil, para abrazar lo inútil, para hacer de la inutilidad un manantial, ¿no? Sí. Aunque luego el agua envenenada sea transmutada realmente, ¿no? O sea, aunque sí que haya esa capacidad alquímica para hacer que... Bueno, yo el agua la entiendo como quizá la existencia, no lo sé, ¿no? Sí. Hacerla habitable de algún modo, no abrir espacios... Sí, la existencia o... También, nuevamente, eso tiene una connotación política, ¿no? Creo, clara, en ese caso, muy clara, ¿no? Sí, la existencia nuestra y la existencia de todos, que al final es... ¿no? Y la escritura, en la medida en que es una afirmación y es un acto, tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias y tiene que tener necesariamente una incisión, sea la que sea. Y esa incisión que dice ese verso es la que para mí tiene sentido. Una más. Clarice Lispector dice: nunca es lo imposible, me gusta nunca, también me gusta siempre. ¿Qué hay entre nunca y siempre que los une tan indirectamente e íntimamente? ¿Qué hay entre nunca y siempre? ¿Qué hay entre nunca y siempre que los une tan íntimamente? Sí, no te pido que respondas a la pregunta, sino... Sí, que reflexiones sobre esto. Justamente hace poco, sí, con esto de los nunca y los siempre,
escribí algo que tenía que ver con eso, ¿no? Porque a mí también me gustaba mucho el nunca y el siempre, hasta que me he dado cuenta de que son límites, son restricciones que desde el lenguaje operan en la realidad y operan en las acciones propias. De manera absoluta e incondicionada, ¿no? Entonces, ha llegado un momento en el que me molestan profundamente los absolutos también. Y estos absolutos que al final son sustituibles o son intercambiables, ¿no? Claro. El nunca y el siempre son intercambiables. Y con lo que me quedo posiblemente es con esa cosa que hay entre los dos. Pero es que esa cosa que hay entre los dos, ¿qué es? Claro, es es que decir que a veces, en ocasiones, como otro tipo de expresiones que sean más condicionadas y no incondicionales, ¿no? También tiene sus riesgos. Es que al final no habría que decir nada. Claro. Al final no habría que decir nada. Es a lo que concluyo hoy. Hay que dejar de hablar. Es una muy buena conclusión. Hay que dejar de hablar. Mira, a ver, es que tengo varias posibilidades para seguir por un lado o por otro, pero vamos a jugar a esta. Te voy a dar una lista de nombres. Sí. Y di lo primero que se te pase por la cabeza. Lo primero. Sí. Una palabra, una frase, pero que no se trata de que reflexiones sobre eso, sino que te abras a la sugerencia, a ver qué te sugieren. Sí. Una serie de nombres que conoces bien. Vale. Que conoces bien. Ingeborg Bachmann. Piedra. Bien, me gusta. Piedra. Flech Jaegi. Águila. Ana Karina. Canción. Hani Osot. Casa y madre. Isabel Eberhardt. Claro, la más fácil es decir desierto, pero es demasiado fácil. Entonces, Isabel Eberhardt es un personaje que tiene que ver también con la metamorfosis, porque era una mujer que cambió todo. Cambió su vida, cambió su religión, cambió su apariencia externa vistiéndose de hombre musulmán siendo una mujer. Claro, metamorfosis, transformación y tragedia también. Bien. Mm. Michael Jackson. Esto es como contrapunto. Thriller. Recuerdo la noche que murió Michael Jackson porque estaba de fiesta. Estaba en una fiesta y dijeron por los, ¿no? Como por los altavoces que se había muerto Michael Jackson y fue como un impacto brutal. A mí me impactó muchísimo. Fue muy raro, era algo inesperado. Fue muy extraño, sí. Sí. Me impactó. Sí. Y fue raro porque yo redescubrí a Michael Jackson a partir de ahí. A partir de la muerte. Sí, porque hicieron un documental que estaba preparando una gira de despedida. Sí. Y ese documental lo proyectaron en cines. Yo fui a verlo. No lo he visto. Está muy bien el documental. Está muy bien porque ofrecía un retrato no del mito, ni de todo lo que el mito y la imagen lleva asociado, todos los valores que llevan, y la sucesión de máscaras en las que Michael Jackson se convirtió, sino la de el bailarín y el cantante que estaba trabajando con un grupo humano, ¿no? En condiciones muy estrechas, montando el espectáculo. Y la verdad que
Me gustó muchísimo el documental, muchísimo, muchísimo realmente. Bueno, sí, que es un pequeño contrapunto aquí. Está bien, sí, sí. Vale, sigo con los nombres. Billie Jean. Billie Jean. Mi preferida. A mí también me gusta mucho. Inevitable, Dune Vance. John Adams. No sé, Biblia. Bien. Me gusta. Una Biblia pagana y lesbiana. Claro, sí, claro. No, bueno, es una fuente continua de relecturas para mí y de inspiración muy profunda. Sí. Yo me alegro de que así sea. Sí. A mí también me gusta mucho. Sí. Ingmar Bergman. Bueno, me gusta mucho el cine de Bergman. Me gustaba más que me gusta. Por esa cosa también teatral, ¿no? De las películas. Pero me transmite mucha angustia y desesperación en algunos casos. Sin embargo, he aprendido bastantes cosas de él. ¿Gritos y susurros has visto? Sí, la vi. A ver, ¿qué te parece esa en concreto? Esa película recuerdo el momento en que la vi también. Te voy a decir que fue muy divertido porque ante la angustia que transmite, en el cine había una persona haciendo unos sonidos muy raros y quedó contrarrestada con eso, ¿no? Quedó contrarrestada con la risa que producía aquel ruido gutural que salía de una garganta. Pero esa película quizás no es de las que más a mí me han marcado de él, pero claro, la experiencia, te digo, fue esa, fue verla como con un contraste grotesco, ¿no? Y sí, realmente lo que más recuerdo, la sensación de no poder hacer, o sea, de impotencia y de encierro, ¿no? Ahí en esa familia, ese mundo femenino que se come a sí mismo, ¿no? Un último nombre, Clarice Lispector. Clarice Lispector, como tira eso el gato. Clarice Lispector me... En momentos gato. Ya está, solucionado. Ya está. Clarice Lispector, yo la primera cosa que leí de ella, ahora no estoy diciendo una palabra, estoy diciendo más cosas, pero bueno, fue La pasión según G.H. Es la primera cosa que leí de Lispector cuando yo era muy muy joven. Y creo que fue un error empezar por ahí, porque además ella misma decía que ese libro solamente lo podían leer las personas, ¿no? Algo así, las personas que ya habían hecho una trayectoria. Para entender esa trayectoria, la trayectoria que hace el personaje, tenías que haber tenido ya esa experiencia, ¿no? O ese recorrido. Sin embargo, me impactó tanto su lenguaje y su manera de abordarlo todo, de abordar la relación con la vida, con el mundo, con ese aislamiento y tortura y entrega total del personaje, ¿no? A lo otro, que ya no es un otro, es a lo otro, y al final la celebración, ¿no? La celebración de la vida desde la experiencia del asco también. O superando la experiencia del asco, no sé, es como una especie de vía mística extraña, ¿no? La que abre en ese libro. A mí eso, claro, en ese momento creo que la lectura de ese libro solo lo entendí por el lenguaje, no lo entendí por la, ¿sabes? No lo entendí por la vivencia. Por la vivencia. Pero con el tiempo,
volviendo a leer y volviendo a leer y volviendo a leerla, ya se entiende más, ¿no? Se entiende no solamente desde el plano del lenguaje, sino desde los otros planos. A mí El Inspector, no sé, me gusta muchísimo. Me gusta tanto que ya actualmente ya no la leo. Sí, a mí me pasa igual, yo no la leo. Llevo varios años sin leerla. Ya no pero la porque leo. Llega un momento en el que estás tan imantado de ella, de esa presencia. Exacto, ya no la hace llevas falta. tan dentro que es como casi tu segunda sangre, está en tu torrente diluida y no te hace falta casi ya acercarte a su literatura. Te quería preguntar si tú a ella la ves también como su escritura, si te parece que es poesía o se acerca a la poesía, o igual no hace falta añadir etiquetas ni definiciones, no lo sé. Yo te lo pregunto porque a mí personalmente sí me da la sensación de que El Inspector es, incluso cuando es más prosaica, es más intensamente poeta y desplaza el lenguaje en unos niveles mucho más poderosos que la mayoría de los poetas canónicos oficiales, ¿no? Entonces, bueno, claro, el lenguaje narrativo de ella se acerca también al lenguaje de la poesía, pero es que yo en mi caso también últimamente intento no etiquetar, ¿no? Qué es poesía, qué es novela, qué es prosa, qué es teatro, qué es cuento. Claro, que al final todo es escritura, son flujos. Todo es escritura y hay un tipo de escrituras que hacen lo que hace ella, que son las que a mí me interesan realmente. Entonces sí, se acerca a la capacidad de subvertir que tiene el lenguaje poético, desde luego, ¿no? Mucho más, como dices tú, que poetas así coagulados y potentes que la tradición ha llamado así, ¿no? Pero no sé, no diría que es ni poesía ni... Es una escritura que se piensa continuamente a sí misma, además, ¿no? Que está siempre sobre aviso de sí, ¿no? De algún modo. Y eso también es lo interesante, ¿no? ¿Te parece que hay ternura El Inspector? ¿O como...? Sí. Como algo mullido, ¿no? Y como una especie de delicadeza y también de constante ironía, ¿no? También hacia sí misma, ¿no? Sí, también tiene ese punto irónico, también lo tiene. La ternura, curiosamente, me parece que en su caso, por lo menos por la sensación que tengo yo, está más dirigida hacia lo no humano, pero tan claramente, a lo no humano que es cualquier cosa, ¿no? O sea, lo no humano, que por ejemplo, a los personajes humanos, ¿no? que habitan sus libros, a los que puede tratar con mayor o menor conmiseración, con una distancia irónica muchas veces, ¿no? Que al final también esa distancia irónica puede ser ternura, sí, cierto, ¿no? Pero sí, no sé, como ella parece que se intenta congraciar con lo no humano, justamente. Bien. No sé. No, estoy de acuerdo pues completamente. La sensación que tengo, estoy de acuerdo completamente. Mira, te voy a hacer una serie de preguntas casi tipo test. O sea, no son muchas, breves, como para que las respondas brevemente, sin más. La primera sería, define intimidad. Muy buena definición. Intimidad. Una definición. O un acercamiento, o una caricia, lo que quieras. Bien. ¿Cómo lo ves tú? Proyección. Lo veo como una proyección. La intimidad en sí es un término que también me da por cuestionar. Creo que
la intimidad es exterioridad y es proyección. O sea, que hay unas políticas de la intimidad también y unas poéticas de la intimidad, en el caso de la literatura, que han exacerbado, ¿no? Han exacerbado lo que pueda ser ese espacio, ese reducto que no deja de ser, digamos, una construcción del discurso, ¿no? La intimidad también puede ser la relación, la cercanía, ¿no? En ese caso ya se habla de otra cosa, ¿no? Cercanía con algo, estar cerca de algo, sí, eso sí. Pero la idea de intimidad, así, cómo se construye incluso para el lenguaje literario, la veo cuestionable. Si te digo la siguiente secuencia de palabras, Sí. A ver qué te sugiere. Vale. 3 palabras. Cuerpo, cae, mujer. Eso me suena a usted. Sí. Es una especie de mantra extraño que me obsesiona hace 13 años. Cuerpo, cae, mujer. ¿Qué me sugiere esta asociación de palabras? Regeneración, no sé, como un movimiento de regeneración, de fluidez. Bien. Una palabra que te produzca una feliz extrañeza. ¿A mí? Sí. Vale, hay muchas, La palabra pulpa, por ejemplo. ¿Pulpa? Sí, me produce una feliz extrañeza, sí. Sí. Es una palabra extraña también, es una palabra extraña, pero es feliz, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, sería una posibilidad. ¿Qué superpoder te gustaría poseer? Estoy jugando, pero... El don de la ubicuidad. El don de la ubicuidad. Creo que sí. Aunque sería muy estresante, sin duda. Pero sí. Bien. También tiene que ver con lo que decía antes de vivir muchas vidas posibles. Sí. Otra. ¿Crees que hay vida inteligente en otros planetas? ¿Qué se entiende por inteligente? Claro. Claro, sí. ¿Qué se entiende por inteligente? Digamos... Claro, ¿qué se entiende por inteligente? Es que eso nos llevaría muy lejos. Digamos que hayan formado... Comunidades. Comunidades o algo análogo a una civilización o comparable a algún tipo de sociedad o que tengan algún tipo de pensamiento o hayan articulado relaciones en un sentido más allá de lo puramente mecanicista y solipsista de la supervivencia. Sí. No sé. Bueno, ojalá exista y ojalá desarrollen formas de vida más interesantes que las nuestras. ¿Tú tienes la sensación de que en otro lugar hay vida, suceden cosas? ¿Que hay otros mundos habitados? Seguro que inimaginables para nosotros, pero sí, esa sensación. Y espero que sí, ¿no? Y si no, pues... Vale. Esa pregunta lleva asociada una segunda pregunta, que es el correlato necesario e indigente de la primera. Y dice así: ¿crees que hay vida inteligente en este planeta? Sí, pero la inteligencia es un arma de doble filo. Entonces, la vida inteligente que existe sí, pero la inteligencia, claro, es que la inteligencia desde el punto de vista, por ejemplo, de la psicología, es algo tan pobre que a mí no me interesa la inteligencia. De hecho, no me interesan las personas inteligentes. Las personas inteligentes, que son las que se saben adaptar mejor al medio, ¿no? En realidad, ¿no? La inteligencia es una herramienta de adaptación a lo que está un poco instituido. Entonces, hay otras experiencias de la vida o otras formas de habitar la vida que son más interesantes que la inteligencia, ¿no? Claro. Que
que la inteligencia tomada así, de esa manera. Sí. Otra más. Y de esta intenta no escurrirte, intenta Vale. responder. O sea, nombra a un poeta que te irrite especialmente. Vale. Un poeta que me irrite. Sí, puede estar vivo, ¿eh? O sea, perfectamente. Sí. Sin Bueno, miedo, hay uno que... Bueno, es que es... Claro. Hay uno que siempre he detestado mucho, que es Pablo Neruda. Yo tampoco puedo con él. Somos iguales. Tampoco puedo con él. Pablo Neruda me parece odioso, de verdad, sí. No, me irrita me irritaría y me irrita el culto a Pablo Neruda y incluso gente que escriba como él o no sé, esto. Sí, porque tiene una legión de imitadores y de... Claro, y bueno, en realidad me irritan bastante todos los grandes popes, ¿no? de la poesía en general. Los que se dan por el canon como si fueran, pues eso, grandes figuras o grandes poetas, no sé. En general me irritan todos, pero si hay no sé, las 20 canciones, estos 20 poemas de amor y la canción desesperada, esto a mí me ponía enferma ya desde el principio, ¿no? Otra más. Nombra a tu demonio interior. Vale. Uf. Mi demonio interior. Está entre supongo que entre la suspicacia y la perversidad. Y esto viene mucho a cuento con pero la perversidad entendida no como algo maligno, no como algo maligno o maléfico, sino a veces como la bueno, que a veces te infliges, ¿no? Acciones perversas hacia ti mismo, ¿no? Me refiero más que hacia los otros. Sí. Bien, y de algún modo relacionada con esta, ¿cuál sería tu zona de seguridad y cómo la transgredes? ¿Mi zona de seguridad? Sí. ¿Y cómo la transgredo? Ostras, esto ya es un nivel psicoanalista. Mi zona de seguridad... Bueno, las zonas de seguridad siempre son... Te imagino que es la conciencia. Una especie de velo o algo así, que también es un filtro, ¿no? Algo así imagino que es. ¿Y piensas que puede haber algún tipo de relación entre la conciencia y el universo? Evidentemente la hay porque estamos aquí para percibir un mundo, ¿no? Pero ¿imaginas algún tipo de correlación más allá de esa cosa tan vaga, ¿no? De que estamos aquí para percibir el mundo? ¿Una correlación directa, quieres decir? O indirecta, o metafórica, o alegórica, o poética, no sé. Son preguntas difíciles. Ahora vendrán las fáciles. Sí. No, creo que... Bueno, en mi experiencia subjetiva, que es a lo único que puedo remitirme, posiblemente hay una experiencia más de la escisión que de la conexión con el universo, que estaban por ahí pululando y no estaban, digamos, tan ordenados, ¿no? Como los seres humanos. Y eso... Sí, recuerdo muchas experiencias sobre todo de eso, de animales, de cruzarme con animales, de babosas, de gatos, de perros, de conejos, de gallinas, de cerdos, de todo tipo de animales. De erizos también. Erizos. Sí. Y
insectos, la amante religiosa, que a mí siempre me ha fascinado también. Esa infancia era una infancia y la otra era la de aquí, ¿no? La de Barcelona y el colegio, la vida más reglada, por decirlo así. Entonces son dos focos distintos. Bueno, te voy a hacer una serie de preguntas más metafísicas y curiosas. Sí. Una de ellas te la suelto tal cual. ¿Qué crees que es el universo? ¿Qué creo que es el universo? Una hipótesis por delirante que... Tiempo, porque era una foto que tenían mis padres en casa. Y me gusta porque me conecta con los momentos en los que yo iba al pueblo de mi padre y bueno, en verano, ¿no? Y tenía como una segunda vida, ¿vale? Porque una era la vida en la ciudad, el colegio, todo eso, y la vida del pueblo, la vida del campo, era el contacto con los animales realmente, era eso, ¿no? Y era eso lo que a mí me motivaba más en la infancia, como un poco vía por un lado, de escape y de conexión conmigo misma. Y sí, es una foto como muy feliz, como muy feliz, sí, pero es que ahí yo me sentía feliz, ¿no? Me sentía... No había mucha distancia con el mundo, o sea, el mundo estaba muy cerca, se podía tocar. Sí, posiblemente, o aprendía otras cosas, aprendía otras experiencias y otras cosas que no aprendía en la ciudad, o no aprendía en el colegio, ¿no? Que era sobre todo, pues, ese asombro ante las cosas pequeñas, ante los seres. Laia, ¿eres un ser humano? Soy un experimento. Un experimento en constante mutación. No sé si soy humano, humana o un animal salvaje que no se adapta bien al medio. Hablando de animales, yo recuerdo una fotografía que tú subiste una vez a tu blog, quiero recordar, porque no la he buscado en el mundo virtual y no la he encontrado. Es una fotografía de un conejo. Sí. En la que sales tú de niña, Sí. muy contenta, con una cara radiante de alegría, Sí. un poco casi encima del conejo, abrazándolo. O atrapándolo. O atrapándolo. Sí, y sí, el conejo cazándolo. muy quieto, cazándolo. Sí. Con una carita redonda, estaba muy Sí, graciosa, la verdad. Sí, la tengo por ahí. Te quería preguntar por esa foto, Sí. por qué sentías en ese momento y por tu infancia, cómo la recuerdas a partir de esa instantánea, digamos. Vale, ya. Esa foto me gusta, la escaneé hace tiempo. ¿Qué te puede parecer? Tengo que pensar mucho en esto, ¿eh? Es complicada la pregunta. Sí, es muy complicada y con lo único que puedo contestar es con vaguedades, en realidad. No tengo ninguna certeza sobre nada. Lo que creo que es el universo en realidad es... Para mí es... Posiblemente es un orden que para mí está desordenado, porque no lo conozco, ¿no? No conozco cuál es. Para mí es igual, posiblemente es una fuente también de continuos asombros, porque es algo que parece intocable también, ¿no? O sea, es como lo que nos ordena o lo que nos hace ser lo que somos, lo que está un poco por encima y por debajo de nosotros, ¿no? Y a lo que sin embargo no podemos llegar, ¿no? No tengo ninguna hipótesis sobre lo que sea. Bueno, creo que es una hipótesis muy interesante la que sin querer o queriendo has formulado. Otra pregunta difícil. ¿Qué
¿Qué crees o qué imaginas que es la conciencia?